Hola y bienvenidos a el tercer video en esta serie sobre Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 6 al 8. Estoy haciendo un análisis de estos versículos para hablar sobre la gramática y las interpretaciones de estos versículos. Es importante saber lo que dice Pablo aquí en las epístolas de Tesalonicenses, porque muchos han sacado de estos versículos que encontramos en estos dos epístolas que que Pablo estaba hablando sobre un rapto antes de la tribulación. Y en absoluto no es lo que él está mostrándonos en estos epístolas. Entonces, por eso yo quería hablar sobre lo que miramos en las dos epístolas. Obviamente, tenemos que hablar sobre el contexto antes de llegar a capítulo 2, los versículos 6 al 8. Y entonces, el día de hoy vamos a ver los versículos 1 al 3 un poco más a profundo. Leemos estos versículos la semana pasada. Y si recuerdan, en los últimos videos miramos cómo los de Tesalónica malinterpretaron algo que habían escuchado o leído de Pablo en cuanto a la venida del Señor. Recordamos que Pablo estaba con ellos unas 3 Shabbat, dice en el libro de Hechos, creo que es capítulo 17. Y a causa de esto, aparentemente, ellos habían abandonado su sensibilidad. Estaban en una crisis de fe. Y esto lo sabemos por las exhortaciones de Pablo que encontramos en 1 de Tesalonicenses 4:1, donde nos dice: además, os rogamos, hermanos, y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo debéis de conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Obviamente, hablando de madurar, de seguir adelante, de no estancarse o peor, caer para atrás en lo que habían aprendido. Pueden leer todo el capítulo 4 en su contexto. También miramos en 5:14 otra amonestación donde él dice: también os exhortamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, obviamente hablando del hecho de que habían los que andaban mal en esta congregación en Tesalónica. Y aquí miramos que dice que confrontéis a los de poco ánimo, obviamente hablando de una crisis en su fe, y que soportáis a los débiles, los que estaban flaqueando en su fe, y que seáis pacientes para con todos. Entonces, en cuanto a tratar con estos 3 grupos de personas dentro de la congregación, deben demostrar paciencia. También cuando llegamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, los primeros 3 versículos, obviamente miramos aquí otra exhortación, aunque no usa la palabra, pero habla de ser prestamente movidos de su forma de pensar y estar engañados. Entonces, en todos estos miramos que ellos habían leído o escuchado cosas que malinterpretaron y estaban en una crisis de fe. Y Pablo escribió Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses para tratar con este asunto. Entonces, vamos a examinar Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 3 a profundo el día de hoy. Y vamos a seguir adelante y hablar sobre lo que Pablo está enseñando y lo que no enseña en esta epístola. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por prestarnos el tiempo de estar juntos esta mañana para hablar sobre un asunto muy importante. Y si fuera importante para aquellos de la primera época, mucho más para nosotros que estamos viviendo muy, pero muy cerca
al fin de los días, muy cerca al tiempo cuando Cristo va a regresar al mundo para juzgar al mundo y para recoger su familia, su esposa, y estar con ella para toda la eternidad. Padre, lo que Pablo escribió aquí es muy importante para nosotros y te doy gracias por permitirnos ver, leer y analizar estos versículos que vamos a ver en estos estudios. Te damos gracias que podemos todavía subir estas cosas en YouTube, Padre, porque sabemos que va a llegar el día cuando el mundo probablemente no va a soportar este tipo de enseñanza y tampoco los de la iglesia apóstata. Y Padre, te damos gracias. Ayúdanos a aprovechar de estas oportunidades mientras que existen. Padre, guíanos el día de hoy en este estudio y en los otros que vienen, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 1 al 3, y vamos a ver algo interesante el día de hoy que encontramos en el primer versículo. Aquí dice, os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Miramos aquí que está hablando de un solo evento compuesto de dos partes. Y quiero hablar de estas dos partes el día de hoy porque tiene mucho que ver con lo que Pablo está mostrando a este grupo de creyentes en Tesalónica. Entonces, miramos aquí primero el día del Señor. Este habla del día en que viene para juzgar al mundo, el día del gran juicio. Y entonces quiero mostrarles unos versículos el día de hoy de los profetas y también del Nuevo Testamento y después hablar sobre nuestra reunión con Él. Entonces, en cuanto al día del gran juicio, vamos a Zacarías 14, 1 al 3. Zacarías 14, del 1 al 3. Aquí nos dice, he aquí, el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla. Noten quién está hablando aquí. Yo reuniré, está hablando de Jehová, a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Recuerden, cuando hablamos de la soberanía de Jehová, que es 100%, que es absoluto, que Jehová está en control de todo. No hay nada que pasa en este mundo que Dios no ha ordenado desde el principio. Entonces yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y las casas serán saqueadas, y violadas las mujeres. Esta es una referencia a lo que leemos en Deuteronomio capítulo 28, los versículos 15 y adelante, y en Levítico 26. Dios dijo que por la desobediencia de Israel, que iba a mandar contra ellos sus enemigos, y también que sus enemigos iban a violar a sus mujeres. Hasta habla de comer a sus propios hijos. Tenemos que entender que todo esto es parte del plan de Dios desde el principio del mundo. Son enseñanzas difíciles, especialmente cuando vivimos en un mundo el día de hoy, donde la iglesia solamente predica sobre lo que ellos consideran es el amor de Jehová. Ellos tienen su definición de lo que es, aunque la Biblia habla de otra cosa. Entonces, dice, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado
de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones. Recuerden, Dios va a reunir estas naciones y después dice que Él va a pelear contra aquellas naciones. Y cuando leemos en el libro de Apocalipsis, vemos que Jehová va a pelear contra estas naciones y mandar toda la población de estas naciones, todas las personas del mundo, en el infierno. Entonces, dice que va a pelear contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y entonces miramos aquí hablando del día de Jehová. Entonces, obviamente, cuando hablamos del día de Jehová y el día de Jesucristo o de Yeshua, estamos hablando del mismo día. Estamos hablando de Dios en la carne, estamos hablando de una palabra que muchos odian, pero no hay otra manera para explicar lo que es la Trinidad. Entonces aquí es algo bien claro, hablando del día que viene del Señor. Vamos ahorita a Isaías 13. Isaías capítulo 13. Y vamos a ver aquí los versículos 6 y después 9 al 11. Versículo 6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Entonces aquí miramos, y voy a hablar de algo que miramos aquí en el hebreo. Esta palabra aullad es yalal 3:2:1:3 y esta palabra según Strong's es aullar o gritar con alaraca. Entonces, con un tono lastimero. Entonces, aquí van a gritar porque cerca está el día de Jehová. Van a notar cuando seguimos aquí unas palabras fuertes que usa Isaías. Recuerden, otra vez, cuando estos hombres escribieron bajo la inspiración del Espíritu de Jehová. Aullad porque cerca está el día de Jehová. Obviamente es algo terrible. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Cuando miramos esta palabra todopoderoso, es la palabra Shaddai, el Shaddai, 7706, y obviamente el Shaddai es el todopoderoso. Este quiere decir que tiene poder sobre todo, es un poder absoluto. Versículo 7. Vamos a brincar al versículo 9. He aquí, el día de Jehová viene crudo o cruel y de saña y ardor. Y entonces aquí miramos que dice que va a ser un día cruel o crudo, las dos palabras están bien, va a ser un día donde todos van a gritar porque cerca está el día de Jehová. Va a ser un día cruel. He aquí, el día de Jehová viene cruel y de saña y ardiente ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Obviamente, no estamos hablando de algo de mariposas y arcoíris. Va a ser un día terrible para los pecadores, no para la gente de Jehová, sino para los pecadores. Dice en versículo 10, por lo cual las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán su luz, y el sol se oscurecerá al salir, y la luna no dará su resplendor. Aquí no voy a hablar a profundo sobre lo que dice aquí en versículo 10, pero está hablando metafóricamente. Versículo 11, y castigaré al mundo por su maldad.
Cuando leemos el libro de Apocalipsis y hablamos sobre el fin, es obvio que Dios va a castigar a todos que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Entonces, estos son los todos que están en los libros. Estos son todos los que no creen. Tenemos paz o pisteón, todos los creyentes, y tenemos todos los no creyentes. Dos grupos de personas. Y este va a ser importante porque vamos a ir después de leer versículo 11 a Mateo 25, donde nos habla de dos grupos de personas. Entonces, dice en versículo 11, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los poderosos. Recuerden, aquí es el Todopoderoso diciendo que va a abatir la altivez de los poderosos. Nosotros miramos a mucha gente hoy en día como poderosos. Tal vez son gobiernos, el presidente, gente muy rica, y miramos a ellos como los poderosos. Pero Dios es el Todopoderoso. Y dice que haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los poderosos. Obviamente, esta es nuestra esperanza. Y Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, está tratando de animar a esa gente a seguir adelante, no quedarse estancados mientras están en una crisis de fe. Tienen que, como dice en 1 de Tesalonicenses 4 y 5, donde Pablo habla mucho sobre abundar más y más. Tienen que crecer, tienen que madurar y dejar de gatear como niños, como bebés, y seguir adelante como adultos. Entonces, ahorita vamos a brincar a Mateo 25, el libro de Mateo, capítulo 25, y ustedes probablemente han leído estos versículos varias veces, pero vamos a 31 al 46. No voy a leer todo, pero vamos a hablar sobre lo que estamos mirando aquí, porque habla del juicio final. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Recuerden, acabamos de leer de este día en Isaías, la misma cosa. Aquí en versículo 32. Y apartará los unos de los otros. Recuerden, acabamos de leer de los impíos, los soberbios, los pecadores. Entonces, apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí miramos, hay dos grupos de personas. Hay ovejas y hay cabritos. Aún en la naturaleza, una oveja no puede convertirse en una cabra y una cabra no puede convertirse en una oveja. Su ADN fue establecida desde el principio, cuando Dios los hizo. Entonces es igual para hombres y mujeres hoy en día. Los que son hombres, los que son mujeres, los que son ovejas, los que son cabritos, son cabritos. Entonces, cuando llegamos a Apocalipsis 13, 8, 17, 8, es por eso que dice desde la fundación del mundo. Entonces, versículo 33.
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Y entonces entendemos que dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí lo miramos. No se puede negar que estos dos grupos existen desde la fundación del mundo. Entonces, cuando hablamos de predestinación y hablamos de elegidos, escogidos, obviamente lo miramos a través de todas las escrituras. Negar esto es negar la palabra de Cristo, es ser anticristo, como dije en el video que subí del domingo pasado. Cuando brincamos aquí más adelante, hablando del otro grupo, miramos aquí en el versículo 41, hablando del otro grupo, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, Él va a mandar este grupo al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles y todos los moradores de la tierra. Y vamos a ver esto en un momento. Pero aquí cuando miramos esta palabra, malditos, esta palabra es kataraumai y es execrar, por analogía, arruinar, condenar. Entonces, este habla de un grupo de personas condenadas al infierno. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Lo hemos visto ya varias veces y aquí miramos en Mateo 25 que Cristo habla de lo mismo. Y entonces en 41 otra vez dice, dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta palabra eterno, para que no haya ninguna, o no hay ninguna malinterpretación, esta palabra es del número 166 en el griego, es aionios y es perpetuo. Este habla de sin cesar, es perpetuo. Entonces, obviamente habla de por toda la eternidad. Muy bien, vamos a brincar al versículo 46. Dice, e irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Una vez más, repito, cuando hablamos de los dos libros, o dos grupos de personas, el libro de la vida y los libros, ovejas y cabras, los creyentes y los no creyentes. Aquí miramos, hay un grupo que desde la fundación del mundo va a ir al tormento eterno y un grupo que va a ir a la vida eterna. Entonces, ahora vamos a Juan 5, 22 y 23. Juan 5, 22 y 23. 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Entonces, cuando leemos todo sobre el juicio, el gran juicio en el día final, es el Hijo que va a juzgar a todos los impíos, todos los pecadores, todos los moradores del mundo. Es Cristo. Cuando leemos, de hecho, vamos a Juan 3, 16. Juan 3, 16. Porque muchos deben de leer todo en un contexto para entender lo que dice aquí. Cuando miramos
en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando juntamos esto con lo que leemos en 5, 22, 23 y en Mateo 25, entendemos que los que van a tener vida eterna son las ovejas, que son ovejas desde la fundación del mundo. Notan aquí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando leemos todo en un contexto, todo lo que miramos aquí y en Juan capítulo 5, Mateo 25, entendemos que cuando habla del mundo aquí, no está hablando del mundo de los pecadores. Esta es la palabra cosmos en mi serie sobre de los 200 videos. En como el video 51, creo, empiezo a hablar sobre la palabra cosmos y sus multiusos en el Nuevo Testamento. Obviamente, aquí no está hablando de las ovejas. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. Entonces, Cristo no viene para condenar las ovejas, sino para condenar a los que ya no creen. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Es muy importante ver todo esto en su contexto y en especial con lo que miramos en Apocalipsis 13:8 y 17:8. Porque así no vamos a equivocarnos en cuanto a lo que está diciendo. Entonces, cuando llegamos a 22 en Juan 5, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio encomendó al Hijo. Yeshua es el que va a juzgar a todos en el día final, como Pablo escribió a los de Tesalónica. Entonces, aquí miramos en 23 el propósito, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Otra vez, nos habla de la Trinidad, nos habla del hecho de que Dios vino al mundo en forma corporal en Yeshua, que es Yeshua que va a juzgar el mundo en el día final, como miramos, por ejemplo, cuando leemos en Zacarías y Isaías, hablando de Jehová que va a juzgar en el día final. Entonces, obviamente, cuando miramos todo en el contexto, miramos la Trinidad. Muy bien, vamos a brincar a Juan 12:48. Juan capítulo 12, el versículo 48. Aquí Juan, obviamente, hablando del día final una vez más, dice, bueno, escribió lo que Cristo dijo. Entonces este es Cristo hablando. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras. Recuerden, ¿quiénes son los que van a recibir las palabras de Cristo? Son los que tienen oído para oír y ojo para ver. ¿Quién da ambas cosas? Jehová. Proverbios 20, versículo 12, bien claro, lo declara. Tienen quien le juzgue. La palabra que he hablado, esta le juzgará en el día final. Entonces, miramos que la palabra de Jehová, ¿quién es la palabra? Obviamente, Cristo es el Logos. Él es la palabra. En Hebreos entendemos que Dios nos habla por medio de su Hijo. Lo hemos visto. También entendemos por Juan capítulo 1 que Cristo es el Logos, es el Verbo y que dice que este es el que va a juzgar. Entonces, la ley de Dios es lo que va a juzgar al mundo. La palabra
que salió de la boca de Jehová, donde dice que el hombre no vive solo por pan, sino por cada palabra que sale de la boca de Jehová. El hombre va a vivir por Cristo Jesús. Entonces entendemos que Cristo es la palabra. El que me rechaza no recibe mis palabras porque no tiene un corazón de carne, sino un corazón de piedra. No ha recibido la circuncisión del corazón. Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, este le juzgará en el día final. Noten lo que dice. Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado. Entonces, hablando de la palabra, es quien le juzgue. Versículo 49. Porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, entendemos aquí que es palabra que salió de la boca de Jehová, hablada por Cristo Jesús, y este es quien le juzgue, como dice, los que no reciben su palabra. Ahora vamos a Hechos capítulo 17 y voy a leer unos versículos empezando en el versículo 22. Aquí obviamente Cristo está hablando a sus discípulos y está hablando del reino que va a venir. Como dice en el versículo 20, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Entonces, habla de algo que cuando hablamos del reino de Cristo, dice ya está. Pero, versículo 22, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí, helo allí. No vayáis tras ellos, ni los sigáis. Porque como relámpago que resplandeciendo alumbra de un extremo al otro bajo el del cielo, así también será el día del hombre en su día. Entonces, cuando llegamos a primera y segunda de Tesalonicenses, es imposible que Pablo está enseñando un rapto antes de la tribulación, porque Cristo claramente aquí dice que este tiempo va a venir como un relámpago y todos van a ver el Hijo. Entonces, dice, primero es necesario que padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio. Y quiero recordarles lo que leemos en 1 de Tesalonicenses 5:3. Vamos a verlo ahorita. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, el día 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da a luz y no escaparán. Entonces aquí lo miramos, Cristo diciendo lo mismo aquí en Lucas 17 y el versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, casaban, daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Noten aquí la destrucción de todo el mundo. Entonces, después de esto, no hay tiempo más, como miramos en Apocalipsis 10. Asimismo, también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero en el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre
y destruyó a todos. Y dice, así será en el día del Hijo del Hombre, en el día de Yeshua. Cuando viene, va a destruir a todos. Así también será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus pertenencias en casa no desciende o no descienda a tomarlas. El que esté en el campo igualmente no vuelva atrás. Entonces, acordaos de la esposa de Lot. Cualquier que procure salvar su vida la perderá, y cualquiera que la pierda la salvará. Y entonces, obviamente, hablando del fin y también hablando de algo que sucedió en 60 en el año cristiano. Pero no voy a entrar en las diferencias de lo que es profecía del futuro y lo que es en el día que fue profecía para ellos que iba a venir más cerca. Pero entendemos de esto que Él va a destruir todos y esto no sucedió en 70 en la era cristiana. Todavía este es un día que viene en un futuro. Muy bien, ahorita vamos a Romanos 2:5. Romanos capítulo 2, el versículo 5. Mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Este tiene que ver con lo que leemos en Zacarías, Isaías, Mateo 25, aquí en Juan 5, 22, 23, 12, 24, Hechos 17, 22 hasta 31. Todo lo miramos aquí en Romanos 2, 5. Habla del día de la ira, hablamos de la ira de Jehová, la manifestación del Hijo de Dios y aquí la manifestación del justo juicio de Dios, y entendemos que el juicio está encomendado a la palabra de Jehová, que es Yeshua. Yeshua es la palabra. Y entonces Él va a juzgar al mundo. Vamos a brincar al versículo 16 en este mismo capítulo. El versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, entendemos cómo vamos a volver atrás a este versículo que miramos en 5. Vamos a leer versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Recuerden, según Romanos capítulo 3, nadie va a producir obras en acuerdo con la palabra de Jehová. Esto lo miramos, por ejemplo, en la carta de Pablo a Gálatas. En los versículos, creo que es 17 hasta 21, 22. Él habla de las obras de la carne. Entonces, ellos van como dice aquí, Él pagará, van a recibir su pago conforme a sus obras. Los cabritos van a recibir el pago según sus obras. Las ovejas van a recibir pago en acuerdo con la obra de Cristo, la obra de Jehová en su corazón. Sin esta obra, ellos merecen lo mismo, pero por la obra de Cristo, nosotros somos justificados. Entonces, así vamos a recibir el pago que, aunque no lo merecemos, vamos a recibir por la gracia de Jehová. Como dice, vamos a Romanos 3, creo que es 23, 26, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Jehová. Y cuando vamos a Romanos capítulo 6, leemos aquí que el pago, dice en 23,
porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí lo miramos. Vamos a 2 de Timoteo 4:1. 2 de Timoteo 4:1. Y aquí nos dice: te requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, este no es una sugerencia, es un mandamiento. Te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, como la palabra está confirmada entre dos o tres, Pablo está afirmando o confirmando su palabra con Dios y el Señor Jesucristo como testigos. Dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, hemos leído varias veces ya de la manifestación y el reino. Todo obviamente va mano en mano. Vamos a brincar a 1 de Pedro 4:5. 1 de Pedro 4, el versículo 5. Aquí nos dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Él está hablando aquí de los maestros que vienen para engañar. Entonces, en el versículo 4, en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y de desolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y los muertos. Desde la fundación del mundo fue preparado su destrucción. Obviamente, hablando aquí otra vez de predestinación o predeterminación prorizo, y hablando de lo que miramos en Apocalipsis 13:8, 17:8, solamente para repetirme una vez más sobre estas cosas para que todo sea bien claro. Ahora vamos a brincar a 2 de Pedro y aquí vamos a terminar. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. 2 de Pedro 3:10. Dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, como ya miramos en 1 de Tesalonicenses 5:3 y miramos en en Juan capítulo 5, Hechos 17, en Hechos 17, cuando habla del día de Noé. Aquí lo miramos. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, repetidamente vendrá sobre aquellos que no fueron circuncidados en su corazón. Dice: en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, esto es cuando es el fin del mundo. Como dije en el versículo 1 de 2 de Tesalonicenses 2, estamos hablando de un solo evento compuesto de dos partes. En el próximo video vamos a hablar de nuestra reunión con el Señor Jesucristo, obviamente hablando del rapto. No niego que va a haber un rapto, nada más que niego que por la palabra de Dios dice que es antes de la tribulación o en el medio de la tribulación, sino nos muestran que es al final trompeta, es después de la tribulación. Viene Cristo y ya no va a haber tiempo más. Muy bien, entonces, yo sé que es mucho, y como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.